Titulares. SNAI anunció que realizó denuncia tras presunta evasión de alias Fito. Consulta popular que plantea Daniel Noboa tendría 20 preguntas. Estado de excepción incluye toque de queda por 60 días. José Julio Neira es designado como secretario anticorrupción. ¿De qué se encargará? Violencia en Esmeraldas. Se reportan vehículos incinerados. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar. Iniciamos esta mañana con lluvia en toda la provincia de Manabí. En otros temas, la provincia fronteriza Esmeraldas es escenario de violencia extrema. Más adelante les contamos por qué. Pedro, buenos días. Televidentes, muy buenos días. Además, sigue la tensión en las cárceles del país. Aquí iniciamos Noticias Oro Mar, primera emisión. Mucha atención con la siguiente información. Y empezamos contándoles que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, informó mediante un comunicado oficial que presentó una denuncia en la ciudad de Guayaquil por la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, con la finalidad de que las investigaciones pertinentes empiecen cuanto antes. Además, denunciaron, se emitieron otras denuncias en contra de las personas responsables de amenazas y actos terroristas en distintas cárceles del país. Y la asambleísta de Santo Domingo, Viviana Veloz, a través de un memorándum pidió la comparecencia de la ministra de Gobierno del Interior, el comandante general de la Policía, el director del SNAI, el director del Centro de Privación de la Libertad Regional de Guayaquil y del director del Centro de Inteligencia Estratégica para comenzar la fiscalización de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito. Y este 8 de enero el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción tras los incidentes en prisiones del país. El anterior escenario sucede luego de que alias Fito no se le encontrara en su celda de la cárcel. Aquí los detalles. Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. En el decreto ejecutivo 110 se ordena el estado de excepción con un toque de queda de 23 horas a 5 de la mañana en todo el territorio nacional por grave conmoción interna, incluidos los centros de privación de libertad. La medida regirá durante 60 días y se decreta la movilización de las Fuerzas Armadas y también su ingreso a los centros carcelarios para mantener el orden público y la seguridad de los privados de libertad y de los visitantes y funcionarios del sistema penitenciario. El documento restringe los derechos de libertad de reunión y de inviolabilidad de domicilio, en estricta relación con los motivos del estado de excepción. En los centros penitenciarios se agrega la restricción al derecho de inviolabilidad de correspondencia. Recordarle a la población que se exceptúan las restricciones en sectores como el de salud, seguridad, cadena logística, servidores públicos, entre otros.
Y tras el desconocimiento del paradero de Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros, han surgido una serie de incidentes en las prisiones del país. Además, ya han identificado a presuntos responsables. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pasan las horas. Se decretó un estado de excepción y se desconoce sobre la ubicación de alias Fito, cabecilla de los choneros, quien estaba recluido en la regional. Hay algunas hipótesis y desde el interior nos han dicho que incluso la hipótesis se puede haber dado en el mismo momento de la entrada del traslado. No hay evidencias al menos de que se haya dado esto semanas antes, como se ha dicho en las redes sociales. Por eso, sin duda esto fue inesperado, pero espero que esa filtración de información sea también investigada porque estaríamos hablando de un delito contra el Estado. Frente a este escenario, la Fiscalía informó que pese a que se justificó la solicitud de prisión preventiva contra 2 funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga, se dictó medidas como prohibición de salida del país y presentación periódica. Luego de esto, la titular de la Fiscalía dijo: estas medidas permiten que los responsables continúen al servicio de quienes buscan evadir la justicia y seguir corrompiendo el sistema. Pero esto no es lo único que ha sucedido, porque desde la mañana de este 8 de enero se reportan incidentes en distintas cárceles. Es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por ejemplo, detonaciones, retenciones de guías penitenciarios, presos que salen a los techos. Estamos justo en eso, las alertas son en todo el país, en varios centros, y por eso, para tener cifras ciertas, yo creo que hay que esperar algún tiempo, pero estamos en los procesos de mediar en este tipo de cosas. Y hasta un incendio controlado en la prisión El Inca en Quito. Como Policía Nacional nosotros hemos intervenido justamente para la recuperación del orden interno que se alteró en las horas de la mañana. Esto es lo que les puedo informar. Al momento Policía Nacional está trabajando a nivel nacional. Además de la prisión de Quito, entre los centros que también se reportó incidentes están la de Machala, Ambato, Loja, Cuenca, Riobamba y La Tacunga. Asimismo, la Asamblea ha hecho eco sobre lo que ocurre en los penales. Construye no es su enemigo. Su enemigo son las bandas delincuenciales, su enemigo son los vacunadores, su enemigo son las cabecillas de las organizaciones criminales como Fito, que se acaba de fugar, no sabemos si el fin de semana anterior o durante el fin de año. Su enemigo son las cifras que tenemos como país. En 7 días tenemos más de 130 muertes violentas en el Ecuador y no tenemos una agenda de seguridad, ni un plan de seguridad, ni una política pública en materia de seguridad. Conjuntamente, las Fuerzas Armadas informaron que se han desplegado para realizar operaciones militares de seguridad en los centros de privación de libertad a escala nacional. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Por otro lado, el gobierno señaló que la cárcel que se ubica en Turi, en Cuenca, es nacional y no regional. Esto ante el pedido de varias autoridades que han insistido en que este centro penitenciario no acoja a reos de otras provincias. Desde la Asamblea cuestionaron este pronunciamiento. A propósito del amotinamiento en la cárcel de Turi, Leonardo Bersueta, actual vicepresidente de la Comisión de Seguridad y asambleísta por el Azuay, cuestionó las respuestas del director del SNAI y de la ministra de Gobierno, en las que señalan que este reclusorio no es regional, sino nacional. Todas las cárceles en el país para el SNAI, estimados amigos, son clasificadas de manera con clasificación nacional, no son regionales. La ministra del Interior, el Gobierno Nacional, le está dando la espalda a Cuenca y le está negando la posibilidad de que la cárcel de Turi sea una cárcel regional. Le está diciendo no a Cuenca, le está diciendo no a los cuencanos. Bersueta ofició a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, el pasado 19 de diciembre, en una solicitud en la que se pedía que la cárcel de Turi vuelva a ser regional, basado en un informe técnico de 2013. Palencia le respondió el pasado 4 de enero, indicando que no es de su competencia, sino del SNAI. Establece, primero, que no es competente, dice la ministra. Y por si no lo sabe la ministra del Interior, la Ley de Seguridad Pública del Estado, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública del Estado, el COESCOP,
establece que la encargada de la seguridad de este país es la ministra del Interior, el Ministerio del Interior, del COSEPE. Parece que la ministra desconoce esto. Berresueta considera que esto es una falta de respeto para la ciudad y para la petición realizada por otros asambleístas, el alcalde de Cuenca, prefecto de la SUAY y otras autoridades locales. Además, llama la atención al gobernador de la SUAY por la falta de políticas claras para combatir la inseguridad. Conozco, es una buena persona, lo conozco al señor gobernador Benítez. Yo sí espero del gobernador de la provincia, de las autoridades policiales locales, un plan de seguridad en materia de respuesta, en materia operativa. Las gobernaciones deben tener el gabinete provincial de seguridad y tomarle la lección a la policía todos los lunes 6 de la mañana. A su parecer, el denominado Plan Fénix no existe, pues no se conocen ni los objetivos ni las acciones que se van a tomar a escala nacional y local. Pasamos a hablar de temas legislativos. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el segundo y último debate del proyecto de ley energética. Con 9 votos a favor, es decir, por unanimidad, fue aprobado este lunes 8 de enero el informe para el segundo y último debate del proyecto de ley orgánica de competitividad energética. Recordemos que el pasado 31 de diciembre del 2023 ocurrió lo mismo, cuando todos los asambleístas aprobaron el informe para el primer debate del proyecto. Cada uno trayendo siempre a la mesa de manera propositiva cosas que van a ser beneficiosas para el pueblo ecuatoriano, y creo que estamos haciendo una tarea invaluable desde la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, esta vez aportándole a la crisis, aportando a poder aplacar y a superar la crisis energética y los cortes de luz de nuestro país. Con la aprobación del informe, ahora el Pleno de la Asamblea tendrá que votar para decidir si se aprueba o no este segundo proyecto de ley económico urgente, enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Por su parte, la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, se pronunció en la red social X, agradeciendo a los asambleístas por el compromiso, tras conocer dicha aprobación. Pero, ¿qué propone este proyecto de ley? Plantea una nueva amnistía o perdón de intereses a consumidores que no han pagado su planilla de luz. Además, incentivos para las empresas que ahorren en el consumo de electricidad con la instalación de proyectos propios de generación eléctrica. Y por último, se plantea que los ciudadanos y las empresas puedan generar energía para autoconsumo mediante fuentes de energía renovables, como la solar. Está previsto que la votación en el Pleno se realice este miércoles 10 de enero del 2024. Mirly Macías, Noticias Oromar. El viceministro del Gobierno, Esteban Torres, entregó a la Corte Constitucional el segundo bloque de preguntas para la consulta popular que el presidente Daniel Noboa está promoviendo. En esta ocasión, son 9 las interrogantes adicionales. Consulta popular que deberán pasar el filtro de la Corte Constitucional y donde esperamos que por los ecuatorianos, por el futuro del país, haya un sí a estos requerimientos ciudadanos. Tiene que ver con la extradición, que es una demanda ciudadana, pero esta vez con una modificación jurídica pertinente, no como la que existió hace algunos meses. La extinción de dominio, otro de los clamores ciudadanos para combatir la delincuencia y el crimen organizado. La revocatoria inmediata de las concesiones mineras ilegales. Proyectos urgentes que mande el presidente de la República no estén solo en temas económicos, sino que sean temas de seguridad y en temas de interés nacional. Un respaldo, como lo ha dado este gobierno, a los policías y a los militares, para que se permitan los indultos sin tanto trámite, el establecimiento de una justicia constitucional especializada para evitar la corrupción que se está dando en estos momentos usando las garantías constitucionales. La opción del arbitraje internacional, este momento prohibido por la Constitución, para permitir una mayor inversión en el Estado ecuatoriano. Más información, amigos televidentes. Los ecuatorianos tratarán la apertura de los casinos en la pregunta 11 de la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa. Las 11 preguntas enviadas a la Corte Constitucional por el presidente Daniel Noboa
concernientes a la consulta popular genera debates y diversas opiniones en la apertura de los casinos y casas de apuestas en Ecuador. Mi criterio personal, yo creo que es un buen momento para demostrar que los pasos que se han hecho, que se están haciendo para prevenir el lavado de activos. Para el primer mandatario, la apertura de casinos permitirá regularizar actividades como las ya existentes, es decir, la de las apuestas online como las deportivas y fomentar el empleo. Las apuestas online no generan empleo, un casino genera empleo, especialmente en provincias. Queremos volver al Ecuador más atractivo para inversionistas turísticos. Para Christopher Gallego, experto en seguridad, indicó que esta pregunta es contradictoria en comparación al objetivo de empleo y seguridad propuestas por Noboa con las demás preguntas. Creo que en principio hay que empezar señalando que la pregunta es totalmente contradictoria, ¿no? Es un contrasentido la pregunta 11 frente a las otras preguntas que se hacen en materia de seguridad. Experto en prevención del lavado de activos, indica que estas preguntas deben analizarse desde dos aspectos, el económico y el reglamentario. ¿Cuál es la raíz? Es cortar el flujo económico, cortar el dinero. Cuando las personas o estas organizaciones delictivas se den cuenta de que aquí en Ecuador, si son detectados, ellos van a perder gran parte de su capital de trabajo, de su operatividad, de que la gente que está alrededor de ellos va a ir presa. Al igual que Sánger, Gallego señaló que deberían presentarse regularizaciones más concretas y seguras para rastrear ese dinero. Esto, luego del reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre las vulnerabilidades de estos negocios, que dicen que es un reto porque funcionarán las 24 horas y mueven grandes cantidades de dinero muy rápidamente. Les contamos que Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, lanzó una advertencia para el presidente de la República, Daniel Noboa, en la que insinuó que se generarían marchas y movilizaciones en caso de una subida de precio en los combustibles. Issa enfatizó que si el combustible sube de precio, generaría un incremento en el valor de los productos de primera necesidad. Este 8 de enero, el juez Felipe Córdoba aceptó el pedido de Fiscalía y dispuso oficiar al jefe de la Oficina Central de la Interpol en Quito proceder a la publicación para localizar y capturar a Javier Jordán y Daniel Salcedo. Conforme a un parte policial, se indica que no ha sido posible la localización de los procesados debido a que se encontrarían fuera del país. Jordán, según movimientos migratorios y redes sociales, estaría residiendo en Miami, Estados Unidos, mientras que Salcedo se encontraría en la ciudad de Panamá. Jordán y Salcedo actualmente se mantienen en calidad de prófugos por existir una orden de captura en su contra. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Pedro, a parecer, la lluvia continúa en algunos cantones de la provincia de Manabí. Y regresamos también para conversar con la asambleísta Sandra Rueda. Precisamente el movimiento Construye está presentando el respaldo a las preguntas de la consulta que presenta el presidente de la República, pero con condicionante. Y también revisaremos los pros y los contras del decreto de estado de excepción. Enseguida retornamos después de esta pausa publicitaria. Amigos televidentes, seguimos con más información y tenemos noticias de última hora. Atención, porque las autoridades reportan la fuga de Colón Pico de la cárcel de Riobamba. En imágenes que ya se pueden ver desde tempranas horas, se ha reportado la fuga de este ciudadano, quienes han reportado que ahí guardaba prisión preventiva mientras se realiza la instrucción fiscal en el caso de secuestro en el que él está involucrado junto a otras personas. En días previos, incluso la fiscal general Diana Salazar acusó a Pico de planificar un atentado en su contra.
Poco después, el 5 de enero, fue detenido por el presunto delito de secuestro de un ciudadano registrado el 10 de julio del 2023 en el sector de la Ferroviaria en el sur de Quito. El 6 de enero, la fiscal formuló cargos en su contra. Y esta mañana se reporta la fuga de Colón Pico con otros reos, otros PPLs también, y hasta el momento no se ha reportado la captura ni de él ni de los demás PPLs. El SNAI hasta ahora no se reporta con respecto a esta situación. Sin embargo, nosotros estaremos atentos de la información y les tendremos más detalles en nuestras siguientes emisiones. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, designó a José Julio Neira como nuevo secretario de Política Pública Anticorrupción. El nuevo funcionario, que no registra antecedentes en la función pública, ocupará el cargo que dejó el 21 de noviembre pasado Ana Belén Cordero durante el gobierno de Guillermo Lasso. La entidad ha permanecido sin titular por algo más de un mes. Las funciones de esta secretaría son la prevención de la corrupción, la evaluación, que también será al respecto y que estamos compartiendo precisamente junto a ustedes. Y la Secretaría de Prevención, la evaluación de resultados de las políticas que la combaten y también promover la integridad en el ámbito de la función ejecutiva. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES informó a la ciudadanía que no se está realizando ningún tipo de visita para solicitar los datos o información personal de ninguna índole para beneficios de bonos o pensiones. De esta manera también rechaza el uso del nombre de la institución por personas malintencionadas para realizar falsos censos y así obtener información para efectuar acciones que atentan contra la seguridad ciudadana. Además, el MIES recuerda que no tiene cuentas o plataformas digitales para inscripciones de nuevos usuarios de bonos o pensiones, por lo que se le pide a la ciudadanía mantenerse informada por cuentas oficiales. La vía Loa-Santo Domingo seguirá cerrada al tránsito vehicular hasta hoy martes 9 de enero, según dieron a conocer las autoridades. Al momento, personal de la prefectura de Sáchila interviene en el kilómetro 83 para retirar el material deslizado en la calzada. Los problemas en la vía Loa-Santo Domingo empezaron nuevamente desde este 3 de enero de 2024. La lluvia que cayó el pasado domingo 7 de enero provocó el deslizamiento de tierras y rocas de más de 500 metros cúbicos en el kilómetro 83. Según las autoridades de la prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas, los trabajos de retiro del material podrían durar días, hasta mientras está planificado que la vía se despeje hasta este martes 9 de enero. Ahí tenemos 3 operadores de maquinaria, 4 volqueteros y aparte los técnicos nuestros de la institución. No tenemos más maquinaria porque físicamente no cabe. O no está habilitada la vía, el servicio de mantenimiento siempre se da, entonces la persona que pasa por peaje tiene que pagar. Eso es normal y siempre se va a dar así. Muy difícil la situación de pasar por esta vía porque tenemos bastante peligro que está para bajar más roca de arriba. Cuando la vía se cierra por estas circunstancias, hay quienes aprovechan para generar ingresos económicos y acuden al lugar. Son personas que realizan fletes para quienes deciden transitar por esta zona que se ha convertido en un peligro para los ciudadanos. Los deslizamientos de tierra en el kilómetro 83 no son nuevos en este año 2024, pues en el año 2022 también se registró un evento natural de similares características. La vía estuvo cerrada más de 5 días. Las autoridades tuvieron que utilizar dinamita controlada para retirar las rocas, situación que se repetirá en el nuevo deslizamiento. Además, el pasado 1 de noviembre de 2023, 2 personas perdieron la vida en este punto de esta estatal, cuando 2 rocas cayeron encima de una camioneta, lo que más adelante también provocó protestas de transportistas y autoridades cantonales.
Desde horas de la mañana llueve en la ciudad de Manta y gran parte de la provincia de Manabí. A propósito de aquello, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Daniel, quien se encuentra en la avenida 108 de la parroquia Tarqui y nos tiene detalles precisamente alrededor de los estragos de estas lluvias que están cayendo en la región. Daniel, buenos días, adelante. ¿Qué tal, compañero? Muy buenos días en estudios, amigos televidentes. Nos encontramos en la avenida 108, donde está causando malestar justamente también a los estudiantes que vienen a esta institución educativa. Miren cómo va esa camioneta, estimado Clotario. No respetan y las personas también están intentando, los habitantes de este sector, intentando destapar las alcantarillas para que el agua baje un poco el caudal del agua. Tanto esto es agua lluvia como agua servida. También debido a este fenómeno natural, el barrio La Floriana, hay inundaciones, varias calles cerradas del barrio Jocay, donde también se ven afectada la movilidad vehicular. Ante esta situación, los moradores, como estamos observando ahí, mire, a ver si enfocamos a Angelito, el señor está intentando limpiar la alcantarilla y sacando la tapa para que pueda bajar el caudal del agua. Esto viene desde la calle 105 hasta el barrio La Victoria, hasta la calle 121. Esta es justamente la avenida 108, donde conducen gran cantidad de vehículos y también vehículos pesados, transportación urbana. Y esta es la información que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana, estimado amigo Lotario. Muchas gracias, apreciado Daniel, por esa información. Y a los conductores, por favor, conduzcan con precaución para evitar inclusive hasta siniestros de tránsito y no de la manera como cruzó esa camioneta, de manera irresponsable, que inclusive hasta puede bañar de agua a las personas que van caminando por las aceras. Así que con precaución a conducir en tiempos de lluvia. Vamos a la pausa, mi querida Katy, y al regresar estaremos conversando con la asambleísta Sandra Rueda. El movimiento Construye está presentando el respaldo, el apoyo a las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa, pero lo hace con condicionantes. Veamos de qué se trata, Katy. La crisis y la violencia en el país se ha vuelto mucho más incontrolable en estos días, en el que precisamente vemos que hay crisis carcelaria, que se están tomando de rehenes a policías, a guías penitenciarios, y tenemos ya entendido que se ha fugado un nuevo PPL peligroso, y es precisamente Colón Pico quien se habría fugado de la cárcel en Riobamba. Esta es la situación terrible, desconsoladora, la que vivimos los ecuatorianos, y es que la violencia sigue en aumento. En los últimos 7 días, más de 130 muertes violentas en el país. De estos temas vamos a conversar con la asambleísta Sandra Rueda, quien se encuentra con nosotros vía telemática para platicar precisamente alrededor de esto y otros temas importantes en el país. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta. La situación en el país está insostenible, incontrolable. El estado de excepción contribuirá a frenar esta situación de violencia que vive el país, inclusive en las crisis carcelarias. Bienvenida, asambleísta. Buenos días, Pedro, y antes que nada, permítame dar y extender un gran abrazo a todo ese pueblo manabita, pidiendo 1000 disculpas por el tono de mi voz. El clima aquí en la capital es un poco variante y también bastante frío. Efectivamente, desde la provincia de Napo, un abrazo grande, muy orgullosa de ser amazónica y de representarlos. Y bueno, pues hablando directamente sobre el tema y sobre su pregunta, ciertamente soy parte, para información del público, soy parte de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional, y ciertamente hemos tenido que realizar en estos últimos días trabajos constantes y por supuesto, acciones inmediatas. Y justamente yo había emitido un documento el mismo día domingo, cuando justamente se dio la noticia de que
José Adolfo Macías simplemente ya no se lo encontró. Fito no estuvo. Y sobre ese tema, pues le había requerido a quien representa al Ministerio del Interior, a la ministra, así como a quien representa al SNAI, información importantísima, porque es terrible el no saber ni siquiera en qué momento fue que Fito salió de esta cárcel. La inseguridad, como usted bien lo ha dicho, es terrible, y no solamente con el tema del sistema carcelario, y en ese sentido es lo que he requerido información. El día de ayer, justamente, a nivel nacional, y continúan, porque ahora usted ya lo menciona, aunque dicen que no es oficial, pero ya todos sabemos que ahora también Colón Pico ya no se encuentra en el centro de rehabilitación donde estaba. Lamentablemente, y con mucha preocupación lo decimos, ¿quién es el principal personaje que está nombrado justamente en el plan Metástasis como quien encabezaría pues ahora aquel ataque contra quien está siendo nuestro principal representante en cuanto a la verdadera investigación y más que nada a la transparencia de la legalidad de cómo habíamos denunciado por meses, principalmente por Fernando Villavicencio, cómo estaba este cáncer en el Ecuador, estas metástasis que están incrustadas a todos los niveles. Estamos hablando de todos los niveles. Asambleísta, ¿y cree que es oportuno o ha sido pertinente que el presidente Daniel Noboa decrete el estado de excepción? Y mire usted que en vez de frenar los índices de violencia, más bien como que ha provocado que las bandas criminales, delincuenciales, desde las cárceles y en las calles, se dediquen a tomar de rehenes a policías, a guías penitenciarios y realizar actos delictivos que lamentablemente están haciendo muchísimo daño a la sociedad. Claro, actos vandálicos, querido Pedro, que lo que son es reacción a ciertamente al tema de querer tomar, tal vez, digo yo, el control. Esto quiere decir que simplemente estaban habituados a que se los mantenga y ser ellos quienes controlen el sistema judicial, el sistema político y por supuesto a tener todas esas, digo por lo mínimo, esos beneficios que les han sabido dar internamente. Mire, es terrible ver cómo y saber cómo se manejaban internamente y se están manejando. El tema de los centros carcelarios fue a nivel nacional, porque inclusive en mi pequeña provincia amazónica del Napo también se dio un motín y se están dando a nivel nacional. Eso quiere decir que es una realidad que ellos manejan el sistema carcelario. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Me habla sobre el estado de excepción. No sé si catalogar que si era necesario o no. Creo que tenemos que decir que lamentablemente tenían que hacerlo, tienen que hacerlo, porque si no, esto no hay, a pesar de que ya mismo vemos la evidencia de que no hay un verdadero control. Pero el tema aquí también es todas estas acciones que nosotros habíamos presentado, y me refiero a nosotros como la bancada Construye, que desde el inicio nos habíamos presentado ante Asamblea Nacional y ante los ecuatorianos con aquellas reformas constitucionales, legales, para que ya inmediatamente empezamos a tener actividad y que se tome en cuenta todo este proceso que ahora sí está siendo considerado en la consulta popular. Imagínense los temas de extradición de delincuentes que estamos claros, los delitos que cometen no son solo internos, y es más, pertenecen a mafias internacionales. ¿Cómo no apoyar el tema de extradición, que ahora sí está considerado? ¿Cómo no apoyar las medidas que habíamos nosotros planteado y no ponernos en un plano en donde nos catalogaban, hasta se hacía bromas de cómo y por qué la bancada Construye, los miembros, habíamos planteado acciones que desde nuestra campaña eran importantes ponerlas al inicio de las actividades. Ahora, en esta carta ustedes que mencionaban que apoyarían la consulta popular si se incorporaban estos temas que usted acaba de mencionar, como la extradición, temas también que son importantes, la ley de extinción de dominio y también espacios para crear o impulsar o generación de empleo, exactamente. Si ya se están incorporando estos espacios, estos procesos dentro de la propuesta de consulta popular, es decir, que Construye apoyaría la consulta popular que impulsa el gobierno nacional.
Pues definitivamente, Pedro, claro que sí. O sea, nosotros tenemos que ser coherentes y creo que todo el Ecuador debe ser coherente con lo que dice, con lo que hace y con lo que actúa. Por supuesto que sí. ¿Cómo nosotros no vamos a apoyar si se incluyen al fin aquellas soluciones que habíamos planteado desde campaña, como digo? Y más aún, mire, que se tome y que se considere el tema de la extradición, principalmente, la ley de extinción de dominio, no solamente el tema delincuencial, pero en todo caso, como está planteado, igual se lo trata. Y nosotros ya lo habíamos planteado como una ruta de trabajo dentro de nuestras acciones en Asamblea Nacional y también en nuestra Comisión de Soberanía y Seguridad. Le aclaro, todo este proceso de la ley de inteligencia contra inteligencia de la misma manera. Pero sí preocupa, Pedro, le comento algo, porque el día de ayer asistí a sesión de comisión justamente por las 59 observaciones que se ha presentado de parte de Presidencia a la ley que ya se aprobó en segundo debate en cuanto a seguridad privada. Mire, yo creo que estamos en una posición en la que en lugar de obstaculizar, debemos aportar. Creo que es necesario para nuestro país que de cualquier espacio, de cualquier sector, se apoye a todas estas acciones que van a significar procesos de seguridad. Asambleísta, y esas 59 o 58 observaciones que han presentado algunos asambleístas a la ley que ya está en segundo debate, ¿con qué intenciones son? ¿De dilatar, de frenar o de reforzar este cuerpo legal? No, Pedro, las observaciones las realiza la Presidencia, luego que ya desde segundo Presidencia, debate ya, perfecto. ha sido aprobado, sí, ha sido aprobado por Asamblea Nacional, como le estoy indicando, y se nos hizo conocer ante toda la comisión presentadas por Presidencia. Y entonces, claro, aquí el llamado, como lo estoy haciendo, es a que coadyuvemos. Estamos tratando de que a nivel de Asamblea dar viabilidad a estos procesos que se han quedado truncos, Igual va a pasar tal vez, y espero que no sea así, con la ley de inteligencia y contrainteligencia. Acabamos de aprobar el tema de las universidades de seguridad ciudadana y policía y servicios policiales. Esperemos que no tengan estas Son temas fundamentales y claves. Asambleísta, otra de las propuestas que ustedes esperan que se incorpore y de lo que ya hemos revisado no está dentro de las segunda tandada, si cabe el término, como propuestas para las preguntas de la consulta popular, ustedes están sugiriendo que se implementen jueces y fiscales antimafias que vivan fuera del país. ¿Esto no se podría incorporar dentro de una reforma legal o constitucional? Bueno, pues nosotros vamos a insistir en este tema, por supuesto que sí, y las reformas que se tengan que hacer y con el trámite que tengamos que realizarlo. Justamente el día de ayer se hablaba, porque sí es cierto que existen algunas situaciones que a nivel internacional, efectivamente, por situaciones de derechos humanos mismos, no están aprobados. Pero de todas maneras, tendríamos que nosotros, a través de nuestras acciones dentro de la bancada, lo digo tendríamos porque estamos por discutir, justamente el día de ayer presentamos estas reformas, mejor dicho, estas alternativas a la consulta que ya fueron tomadas y consideradas. Ahora tenemos que revisar aquellas que no para seguirles dando ese tratamiento. Como digo, nosotros vamos a seguir intentándolo a través de nuestro espacio. Colaborar para nuestra seguridad. Trabajar en temas de seguridad para el Ecuador es nuestro objetivo. Como digo, seguimos realizando. O sea, si se lo puede por acá, por el tema de la consulta, perfecto, qué bien, y tenemos que apoyarlo. Pues, y ahora tenemos que también enfocarnos en las reformas que ya hemos planteado al Código Orgánico Integral Penal también, Pedro. Y eso vamos a seguir trabajándolo en la Asamblea. Es decir, que este tema sí se lo puede incorporar en el COIT, esta reforma que usted sugiere. En el COIP no directamente, porque recuerde que se requiere... Es una reforma constitucional directamente. Ya. Exactamente. ¿Y cómo será la mecánica? ¿Es similar a los jueces fiscales sin rostro? Lo que siempre se ha venido debatiendo. Exactamente. Lo que siempre se ha querido y se ha tratado de realizar, porque sí se necesitan garantías. Estamos claros que aquí hay dos situaciones en el sistema judicial y hay que considerarlo también. No solamente es que la corrupción está incrustado, sino también aquellos sistemas de atemorización a quienes son funcionarios, y peor aún, ¿no? En la peligrosidad que tienen al realizar acciones valientes en contra de estas actividades ilegales y delincuenciales. Mire lo que está pasando
con la señora fiscal general. Lo denuncia, se detiene a quien es el principal cabecilla, que al parecer es quien dirigiría el atentado contra su vida y contra su familia. Y lamentablemente ahora, sé que la noticia está en desarrollo, pero a nivel nacional ya sabemos que Pico ya se ha fugado de la cárcel. Y nuevamente el SNAI y el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior están en silencio, no descartan ni tampoco aceptan que efectivamente se ha fugado este PPL, que es altamente peligroso. Definitivamente. Y que mire cómo tiene un historial de delitos a su haber que sinceramente preocupan, que justamente él estaba cumpliéndolos fuera de cárcel con un sistema de medida alternativa. Es por eso tan importante también las reformas que estamos presentando al Código Orgánico Integral Penal en el tema de endurecimiento de pena. Personalmente tengo un proyecto de reformas justamente en temas y delitos, no solamente en el ámbito penal de delitos comunes, sino aquellos también que se cometen contra el medio ambiente, la naturaleza, que se requiere también de revisión y reformas. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida y apreciada asambleísta Sandra Rueda, por su comparecencia, por compartir novedades e informaciones aquí en Noticias Solomar. Y la preocupación de los ecuatorianos es qué resultados obtendremos con el estado de excepción si en los estados de excepción anteriores no hubo mayores resultados positivos para el país. En todo caso, esperemos que se combata o que se minimice estos actos de violencia que están preocupando y aterrorizando mucho más a los ecuatorianos. A nuestra cortísima pausa publicitaria ya volvemos con más detalles, más noticias, más información en Noticias Solomar. Hemos llegado a la parte final de este espacio de noticias, amigos televidentes. Gracias, como siempre, por su compañía. Igual a usted, Pedro. Tenga buen día. De la misma manera, mañana más información y más entrevistas. Buenos días, felicidades.